Muy bien, Tania, pues ante todo, muchas gracias a ti y a WordTech Capital por la invitación y espero que esta charla para nuestros amigos de WordTech pues sea útil y que podamos compartir algunos comentarios de esta importante situación respecto del asunto tributario. Muy bien, pues les informo que Vicente va ahora a presentarnos su pantalla y posteriormente nosotros regresamos para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan al final. Entonces, por favor, no olviden en el chat, todos los que nos están escribiendo, que pueden dejarnos todas sus dudas al final para que las podamos responder. También les cuento que tenemos aquí al equipo de WordTech Capital también para cualquier tema que surja sobre el fondo de Capital Emprendedor WordTech Capital, específicamente se los estarán contestando en el mismo chat. Entonces, yo me gustaría que antes de que comenzáramos, Vicente, pudieras comentarnos un poquito de ti. Yo ya di una muy breve reseña, pero que te tomes un par de minutos para contarnos y antes ya entramos al tema. Bueno, con mucho gusto, Tania. Antes que todo, soy nacido entre el Bravo y el Suchiate, o sea, orgullosa mexicano. Y tengo 73,000 kilómetros en el odómetro, pero no obstante ello, me da mucho gusto compartir con ustedes esta adrenalina. Soy contador de profesión matriz, tengo 2 posgrados, uno en finanzas y uno en impuestos. Y pues el día de hoy vamos a platicar de algo que Benjamin Franklin dejó muy claro. No olviden que dijo que en esta línea del tiempo solo hay 2 cosas seguras. La primera, la muerte, y la segunda, los impuestos. No fue Brad Pitt, hay quien piensa así, fue Benjamin Franklin. Por lo tanto, pues este día hablaremos de impuestos. Perfecto, muchísimas gracias, Vicente. Pues te dejo lista la pantalla, te doy acceso. Yo me desaparezco un momentito y te dejo el micrófono y aquí estoy para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, estimados amigos, respecto de este breve análisis del régimen fiscal aplicable a las inversiones en instrumentos de deuda y de capital. Sin embargo, antes de entrar en materia, permíteme comentarte que soy volteriano. Es decir, admiro a Voltaire y lo invoco con mucha frecuencia. Sin embargo, en esta oportunidad que me da WordTech de platicar contigo, voy a usar una frase que aun cuando se atribuye normalmente a Voltaire, realmente no es de su autoría. Esta frase es de su principal biógrafa, Evelyn Beatriz Hall, y por lo tanto déjame decirte que podré no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero defenderé con mi vida tu derecho a que lo expreses. Por lo tanto, entremos en materia. El impuesto más importante de este país es el impuesto sobre la renta, que concretamente en 2021, la ley del impuesto sobre la renta va a cumplir 100 años. Toda vez que la primera ley con estas características se llamó Ley del Centenario, y aun cuando tuvo una vigencia muy temporal, realmente tenía las características que nuestra ley actual contiene. Y se le llamó Ley del Centenario precisamente porque en 1921 se cumplieron 100 años de la consumación de la independencia nacional. Entonces, a partir de esta primera Ley del Centenario, pues hemos tenido una serie de leyes que han venido cambiando en razón de las propias necesidades y las circunstancias particulares del país. Este impuesto, si me permites, es el más importante para el SAT. Yo le llamo al SAT el veracruzano porque toca el arpa nomás para acá. Y digo que es el impuesto más importante porque es el que más recaudación genera. Concretamente, hablando del 2021, la expectativa de recaudación en este importante impuesto es de casi 2 billones de pesos. Entonces, cuando hablamos de 2 billones de pesos, estamos hablando de una cantidad muy importante. No obstante, que hay que resaltar que el porciento de recaudación que tiene México respecto de su Producto Interno Bruto es desafortunadamente muy bajo. Y el problema está en que no hemos distribuido adecuadamente la carga, ¿verdad? Simplemente me permitiría yo señalarte que
los asalariados de este país, que el SAT presume que son un poco más de 40 millones de pesos, evidentemente me refiero a los asalariados en la economía formal, ellos aportan más de la mitad de la recaudación de este impuesto. Entonces, aquí de lo que se trata es de que podamos hablar de una distribución más equitativa de la carga. Siendo este el impuesto más importante, y específicamente en el ramo de las inversiones, hagamos un breve análisis de cuáles son los elementos del tributo. Este tributo que señala específicamente en su ley cuáles son los sujetos, cuál es el objeto, cuál es la base y cuál es la tasa o tarifa. Esos son los elementos de la contribución. Es importante que conozcas, aunque no seas ningún especialista en impuestos, que los elementos de la contribución, como acabo de señalarlos, dan lugar a la aplicación de las normas que se llaman sustantivas, es decir, las que son de aplicación estricta. En ese orden de ideas, empecemos por el sujeto. Los sujetos de este impuesto son, y los voy a dividir en dos grandes escenarios. Primero, los residentes en México. Y cuando hablamos de los residentes en México, ojo, no necesariamente estamos hablando de mexicanos. Estamos hablando de residentes en México, que pueden ser extranjeros, ¿eh? Entonces, si eres residente en México, estás sujeto al pago de este impuesto respecto de la totalidad de tus ingresos. Y quiero subrayar esta palabra de ingresos, porque ahí está el objeto o el hecho imponible de esta contribución. Sin embargo, también están sujetos al pago de este impuesto sobre la renta los residentes en el extranjero, pero con dos vertientes. La primera de ellas, cuando esos residentes en el extranjero tengan en México un establecimiento permanente. Y tú te preguntarás, ¿y qué es un establecimiento permanente? Es, como lo define la ley, cualquier lugar de negocios en donde se desarrollen actividades empresariales o bien donde se presten servicios. Por lo tanto, si un residente en el extranjero está desarrollando actividades de carácter empresarial o está prestando servicios en México, pues tiene un establecimiento permanente. Sin embargo, la otra vertiente en donde los residentes en el extranjero también son sujetos del impuesto es cuando, aún sin tener un establecimiento permanente en el país, tienen ubicada la fuente de riqueza en territorio mexicano. Y esto es brevemente un aspecto de quiénes son los sujetos de este importante tributo. Ahora bien, ¿cuál es el objeto, el hecho imponible? Y ya te había yo señalado que el ingreso. Es obvio que algunos contribuyentes tienen la posibilidad de tomar o de efectuar una norma permisiva que está implícita en lo que la ley llama deducciones. Sin embargo, no perdamos de vista que el objeto del tributo es el ingreso. Y entonces, si vinculamos esto como un vaso comunicante con los sujetos del impuesto, los residentes en México somos sujetos de este impuesto respecto de la totalidad de nuestros ingresos, sin importar de dónde procedan. O sea, estamos hablando de ingresos obtenidos de fuente de riqueza en México o fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Sin embargo, a los residentes en el extranjero, los que tienen un establecimiento permanente en México, estarán sujetos respecto a los ingresos que sean atribuibles a ese lugar de negocios. No obstante, los residentes en el extranjero, que no tienen un establecimiento permanente, el objeto del impuesto está en los ingresos que obtengan de fuente de riqueza en territorio nacional. Ahora bien, después vamos a hablar de la base. Voy a hablar primero de la tasa o la tarifa. Y entonces aquí tenemos que distinguir, porque los contribuyentes personas morales tienen una tasa corporativa del 30%, en tanto que las personas físicas no. Las personas físicas van a pagar el impuesto sobre la renta con base en una tarifa que déjame decirte que es progresiva. Y yo la llamo progresiva inmortal. ¿Por qué la llamo así? Muy sencillo. Porque aumenta en razón del rango de ingresos más que proporcionalmente.
De tal manera de que si una persona tiene un ingreso de 100,000 pesos y una de 200,000, esta última no va a pagar el doble de lo que determinó como impuesto la que ganó 100,000. Por eso te digo que la tarifa aumenta más que proporcionalmente. Es una tarifa progresiva y tiene una tasa que puede llegar en números redondos hasta el 35%. Este 35% yo quisiera que lo aisláramos, porque eventualmente puede llegar a representar una tasa efectiva de impuesto para un contribuyente en México con determinadas características de hasta el 42%. Más adelante intentaré ponerte un ejemplo para que pueda quedarte claro este aspecto. Estamos en los prolegómenos. Es evidente que en un webinario como este, que tiene una duración aproximada de 35-40 minutos, sería imposible analizar todo el espectro del régimen fiscal aplicable. Sin embargo, quiero que por lo menos te lleves una idea genérica de qué se trata este asunto, sin olvidar a Benjamin Franklin. Ahora bien, este es un impuesto que se causa por ejercicio. ¿Esto qué significa? No olvidemos que los ejercicios fiscales, en los términos de las disposiciones actuales, abarcan un año de calendario que empieza un 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Evidentemente, esto último cuando estamos hablando de un ejercicio regular. Hay obviamente ejercicios irregulares, ¿verdad? Cuando abarcan o inician después de un 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, o en situación contraria, empiezan un 1 de enero y concluyen antes de un 31 de diciembre. Estamos pensando, por ejemplo, en una persona moral que se disuelve. Supón que una persona moral se disuelve hoy, 16 de marzo. Pues tiene un ejercicio irregular que abarca del 1 de enero al día de hoy. Entonces, no lo olvidemos, este es un impuesto que se causa por ejercicio. En materia de inversiones, bueno, podemos tener una pléyade de opciones en donde sería realmente imposible hablar en el término de 35 minutos de todas las posibilidades. Por eso quiero señalarte cuáles, a mi entender, son las más comunes en México. Entonces, primero hablemos de las gubernamentales, en donde encontramos CETES, bondes, UDIBonos y BPAs, que son los más comunes. Todos tienen particularidades similares, pero tienen enfoques distintos. Mira, los CETES, conocidos por su nombre de certificados de la tesorería, y así les pusieron por una simple y sencilla razón. Yo he mencionado muchas veces que en este país tenemos una muy desafortunada proclividad al norte. Y no somos gringos hoy menos que nunca, si me lo permites. Muchas diferencias entre ellos y nosotros. La primera, ellos son ricos, nosotros no. Nosotros somos sabrosos, para que pongamos en contexto las cosas. Esto de certificados de la tesorería fue una copia bill de eso que llama Treasury Bills. Entonces, son certificados de la tesorería que, déjame decirte, no emite la tesorería. Los emite el Banco de México como fiduciario del gobierno federal. Estos son títulos de crédito, certificados de participación, que se colocan a descuento. Es decir, tú adquieres el CETE y al día del vencimiento te van a entregar una cantidad que ya incorpora los intereses. Los intereses que dan los CETES, no olvides que son relativamente variables, ¿no? En razón de las condiciones del mercado. Hemos venido apreciando que en términos generales, en el último año y medio, atendiendo a las reglas que ha establecido el Banco de México, pues los CETES están dando un rendimiento de alrededor del 4%. Vamos a dejarlo en números redondos. Entonces, no tienen una tasa fija, como sí la tienen los bondes, que son los bonos de desarrollo del gobierno federal, en donde tú al adquirirlos lo que estás haciendo es financiar obra pública. Estos últimos tienen una tasa fija. Y aquí es donde tú, desde luego, nadie mejor que tú para tomar las mejores decisiones en materia de inversión, pues tú tienes que decidir.
Si hay tasa fija y estamos hablando de una periodicidad de 6 meses, bueno, pues en el evento de que tú hubieras tenido información de que la tasa iba hacia abajo, pues en ese momento podrías haber adquirido bondes para asegurar un poco más, ¿verdad? Pero en finanzas, si me permites el comentario, no hay acciones. Luego tenemos los UDI-bonos, que tienen la particularidad de que teóricamente conservan el valor. Y lo hago así desde el punto de vista de que están denominados en unidades de inversión. Y por último tenemos los BPAs, que son pues estos bonos de protección al ahorro, ¿verdad? Que de alguna manera estos 4 que son gubernamentales y que son los más comunes, tienen características similares. En materia de los no gubernamentales tenemos bonos y obligaciones, es decir, papel que emiten las empresas. No olvidemos que las obligaciones son títulos de crédito que al titular de la obligación o del título de crédito le dan derecho a participar en un préstamo de carácter colectivo. Y estas obligaciones, que en México únicamente los términos de la ley pueden ser emitidas por sociedades anónimas, las dividimos en 2 grandes grupos, las quirografarias y las hipotecarias. Luego tenemos los fondos de inversión. En estos fondos de inversión podemos encontrar 2 vertientes, los de deuda y los de renta variable. Las muy históricas inversiones bancarias a través de pagarés a determinado plazo, que hoy evidentemente pues están pagando un rendimiento equivalente a la tasa de CETES. Y por último, consideré pertinente mencionarte los certificados de participación inmobiliaria, tanto amortizables como no amortizables. Estos son, no lo olvides, específicamente los que emite un fiduciario respecto de estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, conocidos por sus acrónimos de FIBRAS, fideicomiso de inversión en bienes raíces. ¿Cuáles son los primeros, los amortizables? Aquellos que de alguna manera no te permiten participar del patrimonio fideicomitido y te otorgan un rendimiento y evidentemente, como su nombre lo indica, se amortizan en un momento dado. Los no amortizables son aquellos cuando tú tienes la intención de invertir un poco más de largo plazo y ahí vas a participar, dependiendo de cómo esté el contrato de fideicomiso, en razón de los rendimientos del propio fideicomiso, de los resultados, etcétera, 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 de acuerdo a las características de cada contrato. Ahora bien, si nos vamos a los instrumentos de capital, vamos a hablar genéricamente de acciones tanto de emisoras mexicanas como de emisoras del extranjero. Y entonces aquí ya estamos hablando de un capital de riesgo. Sin embargo, bueno, pues hay múltiples posibilidades. Hoy no solamente tenemos en México la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos también la institucional, aun cuando no podemos presumir que somos un país plenamente bursatilizado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues hay opciones también en ese sentido. El mercado de derivados, que yo no sé qué tanto conocimiento tengas de esto, porque en México, el mercado mexicano de derivados, conocido por su acrónimo el MEXDER, yo podría señalar que es incipiente, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ahí está. Y estas operaciones financieras derivadas, que si me permites darte algunas características fundamentales, las voy a resumir en 4 elementos. Primero, todas ellas son a futuro. Yo por eso las llamo una apuesta. Todas son a futuro. En segundo lugar, todas tienen un subyacente. En tercer lugar, todas tienen un propósito. Y en cuarto lugar, este propósito lo voy a dividir en 2 grandes escenarios. El primero lo vamos a llamar de cobertura y el segundo de especulación. Y ahí es donde se enlazan estos elementos de una apuesta, ¿verdad? Por un lado tiene que estar el postor y del otro lado el tomador. Por eso, genéricamente podemos decir que en las derivadas el postor está en cobertura, en tanto que el tomador está en la especulación. Sin embargo, no olvides que no podemos universalizar. Estamos dando generalidades, y no es lo mismo generalizar que universalizar. En este orden de ideas,
estas operaciones financieras derivadas, fundamentalmente desde el punto de vista fiscal, se dividen en dos grandes grupos. Primero, las de deuda y segundo, las de capital. ¿Cómo podríamos decir coloquialmente, cómo puedes identificar una operación financiera derivada de deuda? Aquella que esté referida a dinero. En tanto que una de capital es aquella que está circunscrita a bienes. Dinero y bienes. Y ahí tenemos este doble espectro de las operaciones financieras derivadas, respecto de las cuales un poco más adelante te mencionaré brevemente de qué forma se determina la base del impuesto y el propio impuesto. Ahora bien, entrando ya al tema fiscal. En primer lugar, el impuesto sobre la renta, en su título primero, que es el relativo a las disposiciones generales, nos da un concepto de interés. Fíjate lo que dice. Se entiende por interés el rendimiento de créditos de cualquier clase. Repito, para no decir como algunos políticos, vuelvo a repetir, seguramente habrás oído algún político que dice vuelvo a repetir y yo le digo, no me amenaces, güey, o vuelves o repites. Repito, rendimiento de créditos de cualquier clase. Permíteme poner en contexto de este enunciado dos palabras que para mí son la médula del mismo. El primero, rendimiento, y el segundo, crédito. Me parece que si yo invoco el vocablo rendimiento, a todos en la audiencia les quedará claro, ¿verdad? Estamos hablando de un ingreso, un producto, un beneficio, una ganancia, una utilidad. Sin embargo, cuando menciono el vocablo crédito, te aseguro que algunos de ustedes están pensando en deuda. Y no es así. Jurídicamente, el término crédito significa derecho, no deuda. Por lo tanto, si yo recojo esta definición del término interés de la ley del impuesto sobre la renta, en mi opinión, está ubicada en la óptica del acreedor. Toda vez que él tiene el rendimiento y el crédito. ¿A qué obedece que yo señale que el término crédito le dé la interpretación coloquialmente a las personas de pensar en deuda? Y es por lo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Si tú tienes una tarjeta de crédito, hay personas que piensan que por ese hecho ellos tienen el crédito, y no es así. Ellos tienen la deuda y el crédito lo tiene el banco. Por lo tanto, ¿por qué en la óptica de la ley del impuesto sobre la renta la definición de interés está en el terreno del acreedor? Muy sencillo. No olvides que el hecho imponible en el impuesto sobre la renta es el ingreso. Y por eso está redactado de esa forma. Rendimiento de créditos de cualquier clase. Ahora bien, si hablamos de intereses circunscritos a esto que acabamos de señalar, vamos a ponerlos en contexto de acuerdo a los diferentes tipos de interés. Entonces, observen. Hay un capítulo, concretamente el sexto del título cuarto de la ley, que habla de los intereses que perciben las personas físicas, en donde fundamentalmente vamos a encontrar los más comunes, los rendimientos del sistema financiero. Nada más que ahí déjame decirte, es importante que aprendamos a entender el significado de las palabras. Y aquí la ley me dice, serán acumulables los ingresos por intereses para una persona física cuando hayan sido percibidos, es decir, cuando los hayas cobrado. Sin embargo, no omito señalar que en este caso, los intereses que se acumulan son en términos reales. ¿Qué significa en términos reales? Primero, que voy a comparar el monto de los intereses ganados contra el impacto de la inflación. De tal manera de que si el rendimiento es mayor que la inflación, tendrás un ingreso acumulable. En caso contrario, tendrás una pérdida deducible. Es obvio que si estamos hablando
en un país donde al ahorrador se le paga, en términos generales, a partir del 4% anual. Y si la inflación oficial fue del 3.15 para 2020, bueno, pues estamos hablando de que el interés real es la diferencia entre uno y el otro. Y lo acumularás cuando esté percibido. No perdamos de vista esto. Para determinar este impacto inflacionario, bueno, la ley da un procedimiento muy complejo, pero no te alarmes, no te alarmes. Eso lo va a calcular tu banco, porque es verdaderamente un trabajo descomunal, ¿eh? Porque hay que determinar el saldo promedio de la inversión, saldo promedio diario. O sea, hay que sumar los saldos de todos los días a que fue impuesto ese capital, ¿verdad? Y a eso le vamos a aplicar el índice inflacionario. Entonces, no te apures. Tu banco ya lo hizo por ti. Evidentemente nos aproximamos a una época de declaraciones. Tú debes tener al tanto ahí que tus bancos te expiden una constancia. Hoy hay quien no se ocupa de recabarlas. Yo te sugiero que lo hagas porque esa información viene precargada en tu declaración. Pero el hecho de que venga precargada no obsta para que tú revises que esa información sea la adecuada. Por eso yo te sugiero, recaba la documentación. Evidentemente, habrá algunos de ustedes que de manera personal preparen su declaración. Habrá otros que se la encarguen a alguien. Sin embargo, yo te sugiero, cuida los detalles. El diablo está ahí, en los detalles. Ahora bien, ¿qué pasa con intereses pagados a personas físicas por sociedades que no formen parte del sistema financiero y que además no emitan títulos de los que se consideran colocados entre el gran público inversionista? Entonces, ojo, aquí la gran diferencia contra el tema inmediato anterior es que aquí el ingreso se acumula, pero cuando se devenga, no cuando se percibe. Ojo, es muy importante la diferencia. ¿Qué quiere decir cuando se devenga? Es decir, cuando tú ya tienes derecho a ellos, aunque no represente un derecho exigible. Por lo tanto, hay una diferencia entre acumular cuando cobro o cuando tengo derecho. Por eso hay que tenerlo en mente. Nos vamos ahora a los ingresos por dividendos. Dividendos o utilidades que distribuyan personas morales. ¿A quiénes? A personas físicas. Es obvio que hay personas morales que son socias de otras personas morales, pero yo entiendo que la audiencia que tengo esta tarde está enfocada en personas físicas. Por eso pensemos en dividendos o utilidades, y lo digo así por una simple y sencilla razón. El término dividendo es un término coloquial. Sin embargo, en un estricto sentido jurídico, solamente podríamos hablar de dividendos cuando se trate de utilidades que distribuyan sociedades cuyo capital está representado por acciones. Sin embargo, no olvides que en México tenemos 7 tipos de sociedades mercantiles, de las cuales únicamente 3 tienen su capital representado por acciones, como cuáles: la sociedad en comandita por acciones, que prácticamente es inexistente en México. Tenemos la sociedad anónima y, por último, esta nueva figura de la sociedad por acciones simplificada. Sin embargo, hay sociedades de responsabilidad limitada que no tienen acciones y por eso dije distribuyen utilidades. Ahí no podríamos hablar estrictamente de una distribución de dividendos. Entonces, esto también representa un ingreso acumulable para la persona física. Sin embargo, hay una simbiosis. ¿Por qué? Muy sencillo. Jurídicamente hablando, una persona moral tiene personalidad jurídica distinta a la de cada uno de sus socios, sean estos personas físicas o morales. Sin embargo, en la praxis, es frecuente ver que en este querido país, las personas morales son, como yo las llamo, religiosas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a veces son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces, en este sentido, en donde el empresario mexicano, pequeño y mediano, que si me permites el término, es el que le da sustento a la economía de este país, porque incluso el gran capital vive del empresario pequeño y mediano.
Y entonces, en esta simbiosis en donde a veces el empresario no distingue que entre él y su empresa hay una distinción jurídica, y el empresario o la empresaria mexicana creen que la empresa soy yo, como si fuéramos Luis XIV. Entonces, por eso, observa, si una persona moral le distribuye una utilidad o un dividendo a una persona física, el impuesto primario lo paga la persona moral. Pero la persona física está obligada a acumular esos dividendos a sus demás ingresos en el ejercicio. No olvides que hablamos de un impuesto que se causa por ejercicio. Sin embargo, ese impuesto que ya pagó la persona moral es factible para la persona física acreditarlo. Siempre y cuando con la condición de que cuando yo acumule el dividendo, también acumule el impuesto que pretendo acreditar. En este orden de ideas, le estamos dando un reconocimiento a este espectro en donde muchas personas físicas y las personas morales que han constituido son prácticamente lo mismo. Ahora bien, a partir de 2014, se impulsó una reforma para agravar la ganancia obtenida por la enajenación de acciones a través de bolsa de valores autorizada. Y digo 2014 porque antes ya existía este efecto, sin embargo tenía una exención la cual desapareció prácticamente con la reforma impulsada a partir de 2014. Entonces, hay que tener aquí mucho cuidado porque la ganancia derivada de la enajenación de acciones a través de bolsa de valores genera un impuesto equivalente al 10%. Y déjame llamarlo así. Es un impuesto de manera cedular, es decir, no se acumula a los demás y es definitivo. Sin embargo, en esta vida se gana y se pierde. Por ello, al igual de que estamos hablando aquí de que hay ganancias y que están sujetas al pago del impuesto, y ojo, en este caso, el impuesto se pagará al final del ejercicio, es decir, conjuntamente con la presentación de tu declaración. Pero al igual que puedes ganar, puedes perder. Y entonces haces aquí una compensación entre ganancias y pérdidas. Pero la comparación hay que segmentarla en razón de cada una de las emisoras respecto de las cuales tú realizaste tu inversión. Recordarás que ya platiqué hace un rato de las operaciones financieras derivadas, las de deuda y las de capital. Y entonces puede haber una ganancia o una pérdida, dependiendo del tipo de operación financiera. Recuerda, de deuda y de capital. Entonces, concretamente, la ley del impuesto sobre la renta establece una mecánica a partir del artículo 20 de cómo determinar las ganancias o las pérdidas, que no tiene mayor ciencia, no tiene mayor ciencia. Entonces, una vez que tú determinaste la ganancia, esa va a representar un ingreso acumulable y si tienes una pérdida, también podrá ser deducible. Es curioso que si tú te ubicas en el título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el relativo a las personas físicas, pues tiene 11 capítulos. Y entre los cuales destaca el de salarios, el de actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, intereses, dividendos, premios, etcétera. Pero por si te queda alguna duda, hay un capítulo 9 que te dice de los demás ingresos. Por si tienes alguna duda, No olvides que si somos residentes en México, somos sujetos del impuesto respecto de la totalidad de nuestros ingresos. Y entonces hay gente que ha invertido en bancos extranjeros. Entonces, esto se regula a través de este capítulo 9. Y entonces me dice, ojo, estos intereses que provengan de inversiones o depósitos que hayas hecho en bancos del extranjero, que implican evidentemente las ganancias cambiarias, ojo, las ganancias cambiarias. El propio artículo 8 de la ley de renta, que me da las generalidades del concepto de interés, señala específicamente que las ganancias y pérdidas cambiarias devengadas son consideradas como interés. Por lo tanto, tú hiciste un depósito, entonces puedes tener un ingreso por los intereses que te está dando ese depósito, pero además, en el evento
de que el peso mexicano se deprecie frente a las monedas extranjeras, evidentemente tú tendrás una ganancia cambiaria que formará parte de tu ingreso acumulable. Nada más que reitero, en este caso, el ingreso se acumula en el momento en que se devenga. Sin embargo, ojo, aquí hay una opción y yo quiero que pongas mucha atención si tú tienes una inversión de este tipo. Por lo siguiente, porque en los términos de lo que dispone el reglamento de la propia ley del impuesto sobre la renta, esta opción te dice, puedes acumular esos intereses conforme se devenguen, o bien optar por el camino que señala el reglamento y que te dice, mira, quiero que tomes el saldo de la inversión al inicio del ejercicio. No olvides que el impuesto se causa por ejercicio. Yo voy a hacer mi declaración de 2020 e hice un depósito en un banco extranjero. Voy a tomar el saldo de esa inversión al 1 de enero de 2020. Y en el evento de que yo hubiese hecho depósitos a lo largo de todo 2020, también los voy a considerar. Incluso aquellos intereses que hayan sido reinvertidos también reciben el tratamiento de depósito. Entonces, la suma del saldo inicial al inicio del ejercicio y los depósitos que tú hubieses hecho, los vas a cuantificar al tipo de cambio existente el primer día del ejercicio. Y a eso que te dé, le vas a aplicar el factor. Este factor lo publica anualmente el SAT a través de una regla miscelánea. Déjame decirte que para el año 2020, el factor, como lo puedes ver en esta diapositiva, es de 0.0000. O sea que cualquiera de ustedes puede decir, oye, qué maravilla, yo me voy por ese camino toda vez que voy a tomar el saldo al inicio del ejercicio y si le aplico el factor de 0, pues el resultado va a dar 0 y consecuentemente no voy a pagar impuesto. Pero no todo es lo que parece. Yo te sugiero que con tu asesor fiscal te sientes a discutir el ejercicio de la opción. ¿Por qué? Porque si tú te vas por este camino, ya determinaste que no hay base. No obstante, la propia ley señala que estos intereses se comparan también con la inflación. En el evento de que la inflación hubiera llegado a ser mayor que el rendimiento, la ley te da posibilidad de recuperarla, esa pérdida inflacionaria, hasta en 4 ejercicios más. Por lo tanto, antes de decidir, mejor siéntate despejado y tómalo con calma. Evidentemente, las cosas hay que hacerlas de manera oportuna. Las carreras generan problemas. Por lo tanto, mi sugerencia es consulta. Aun cuando el impuesto se causa por ejercicio, no olvides que hay obligaciones en materia de retenciones. Y por lo tanto, quiero ponerte en contexto las retenciones más comunes. Mira, todo lo que derive del sistema financiero, la retención está contemplada primero en la ley del impuesto sobre la renta, pero también en la ley de ingresos de la Federación. Porque esta última es la que establece la tasa de retención. Para 2021, ojo, 2021, la tasa de retención es del 0.97% anual. Sin embargo, observa, tiene una problemática. Y la problemática es que esa tasa anual no se calcula sobre el ingreso, que es el interés, se calcula sobre el saldo promedio del capital. Cosa con la cual puede ser benéfica o desventajosa, dependiendo cada persona. Pero esto es para 2021. Si yo me regreso al año pasado, es decir, vamos a hacer la declaración de 2020 el próximo mes. La tasa de retención, si tú obtuviste rendimientos del sistema financiero el año pasado, fue del 1.45% anual. Hoy parece que el gobierno actual recapacitó y está bajando un 33%. Fíjate, si yo me regreso hasta 2018, la tasa de retención era del 0.46%. Cuando llegó la actual administración, lo aumentó para 2019 en más de un 100%.
al llevarla del 0.46% anual al 1.03%, pero a mayor abundamiento, en 2020 la llevaron al 1.45%. Sin embargo, hoy estamos en 2021. Observa, aquí tienes una disminución de la tasa del 33% respecto de la inmediata anterior. Ahora bien, esas sociedades que son distintas al sistema financiero y que te pagan intereses, los cuales vas a acumular, como te señalé, en el momento en que sean devengados, te van a retener el 20% como pago provisional. Este 20%, evidentemente, tú lo vas a acreditar en tu impuesto del ejercicio. Sin embargo, aun cuando el impuesto sobre la renta, que es el más importante y del que hemos estado hablando exhaustivamente esta tarde, no omito señalarte que está el impuesto de Kafka, el IVA. Y tú te preguntarás, ¿y por qué le llama de Kafka? Si has leído a Kafka, podrás cerciorarte que es el impuesto absurdo. Lo llamo así porque en el IVA es preferible causarlo, toda vez que cuando eso ocurre, tú no lo pagas, lo trasladas y lo paga otro. Entonces, cuando yo invierto haciéndole préstamo a este tipo de sociedades que no son integrantes del sistema financiero, ellas me van a retener el 20% sobre el interés para efectos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, en materia de IVA, como yo estoy prestándole un servicio, toda vez que yo me obligo a darle mi dinero, ella me tiene que retener del IVA que yo le voy a trasladar 2/3. Por lo tanto, recuerda, que no te espante, el IVA es el impuesto absurdo. Si tú lo estás causando, por lo tanto, lo estás trasladando y lo está pagando otro. De ese impuesto que tú le trasladaste, estas sociedades están obligadas a retenerte 2/3 del IVA. Ahora bien, dividendos. Ya te había yo dicho hace rato que los ingresos por dividendos distribuidos por personas morales a personas físicas están sujetos a la acumulación. Nada más que ahí te dije que la ley te permite que tú acredites el impuesto que la sociedad distribuidora de los dividendos pagó. Sin embargo, a partir de 2014, se reformó la ley del impuesto sobre la renta para que las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que sean socios de personas morales y que perciban la distribución de una utilidad o dividendo, tendrán que pagar un 10% adicional que es definitivo y no acreditable contra nada. Siempre y cuando la distribución provenga de ejercicios de 2014 en adelante. Si la utilidad que te distribuyeron en 2020 proviene de ejercicios de 2013 hacia atrás, tú no causarás este impuesto. Este impuesto lo retienen las propias emisoras en el momento en el que distribuyen esas utilidades o dividendos. Lo mismo ocurre con las personas residentes en el extranjero, sean físicas o morales, que sean socias de una persona moral residente en México. Y en el evento de que éstas reciban un dividendo o una utilidad distribuida con cargo a ejercicios de 2014 en adelante, deberán también pagar este impuesto que, insisto, es definitivo y no acreditable. Hace rato te hablé de las acciones enajenadas a través de bolsa. Hay quien puede vender acciones o enajenarlas y no están en bolsa. Y entonces aquí, ojo, el impuesto sobre la renta tiene que calcularse con un procedimiento muy complicado en donde debes determinar un costo promedio por acción. Una vez que lo tengas, lo multiplicas por el número de acciones que enajenaste y te dará la ganancia acumulable. Sin embargo, si tú le compraste a una persona física, estás obligado a retenerle el 20% de la operación. O al revés, si quien está vendiendo eres tú, quien te las adquiera está obligado a retenerte el 20% sobre el precio de la operación. O bien, en su caso, tienes la posibilidad de que no te retengan el 20%, siempre y cuando hagas dictaminar la operación de la enajenación de acciones por un contador público registrado ante el SAT. En cuyo caso, ¿verdad?, pues te van a retener
el importe del impuesto que el contador público determine a través del dictamen y pues eso es viable porque tú imagínate que tú no vas a tener una ganancia importante de la venta de esas acciones y en tanto, pues el veracruzano ya te quitó el 20% de ello que tú podrías recuperar hasta la presentación de tu declaración anual en abril del siguiente año. Por eso es importante que lo tengas en mente. Si volvemos a las fibras, recuerda que hay dos tipos de certificado, el amortizable y el no amortizable. En el amortizable hay una regla miscelánea que te da la posibilidad de que no te retengan. ¿Por qué? Porque estos fideicomisos están vinculados con estímulos fiscales con el propósito de impulsar la inversión en fideicomisos inmobiliarios de este tipo. Sin embargo, si tú tienes o eres tenedor de los certificados de participación no amortizables, es decir, tú vas a los resultados que obtenga ese fideicomiso, en el evento de que eso ocurra, el fiduciario será el encargado de retenerte el 30% respecto del resultado fiscal que haya determinado el fiduciario, no por otra cosa. Estamos hablando de un fideicomiso que realiza actividades empresariales. Evidentemente, esta retención sería acreditable contra tu impuesto del ejercicio. Con esto, yo me permito mostrarte 3 conclusiones. La mejor decisión para inversión es la tuya. Sin embargo, yo te invito a que conozcas genéricamente cuáles son tus principales obligaciones fiscales. Y partiendo de ello, que estés enterado de cuáles son las opciones que la ley te permite tomar. Algunas de ellas ya te las mencioné. Y para esto, pues yo te sugiero que te asesores de un profesional que verdaderamente te dé la información que tú requieres para que sigas tomando las mejores decisiones. Con esto concluyo mi participación. Me ha dado mucho gusto conversar contigo esta tarde y desde luego entiendo que vamos a tener una sesión de preguntas y evasivas. Te agradezco mucho tu atención y me pongo a tus órdenes para tus dudas, quejas, reclamaciones o sugerencias. Muchas gracias. Tania, no sé si me puedas ayudar, por favor, con las preguntas, si es que las hay. Claro que sí, con mucho gusto te vamos a hacer ya las preguntas de este lado. Bueno, primero que nada agradecemos a las más de 56 personas que están conectadas en este momento viéndonos. Pues mira, una de las primeras preguntas que nos hacen es Samael, que nos dice que dónde se apunta a tus clases, que ya encontró un héroe. O que la canción. Nuevamente se nos fue Vicente. Denme un momento en lo que vuelve a entrar. Algo pasó. Ya está nuevamente aquí. Denme un segundo. Vicente. Vicente, ¿nos ves y nos escuchas? Sí, perfectamente. ¿Ustedes también a mí? Sí, ya te vemos. Te perdimos un momentito, bueno, pero ya te vemos muy bien. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien, te decía aquí que no es una preguntita específicamente del tema que acabas de decir, pero queremos compartirte que Samael nos dice que, wow, que dónde se apunta a tus clases, que ya encontró un héroe. Muchas gracias. Muy amable por tu comentario, Samael. También Ricardo Gómez nos dice que nos deberían de enseñar todos estos temas desde la primaria. Creo que es importante, ¿no? Que desde empezamos a aprender esto, pero yo creo que desde que empezamos a manejar dinero y empezamos a pensar en inversiones, tenemos que estudiar y buscar la manera de conocer más al respecto. ¿Nos puedes recomendar algunos textos, libros o algunos lugares donde podamos conocer más sobre este tema? Bueno, mira, hay publicaciones en materia fiscal muy abundantes. La gran mayoría son de carácter muy técnico. Yo podría recomendar un par de ellas, sin embargo, no quisiera ser omiso con algunas. Yo, en todo caso, lo que te propongo es que si tu audiencia tiene interés en que alguna otra ocasión o algunas otras ocasiones
podamos tener un evento parecido a este, del tema que ellos elijan. Podríamos hablar con muchísimo gusto de ello, sin tantos tecnicismos, con el propósito de que esto sea un poco más asimilable para la audiencia. Claro, me parece increíble y nos encantaría, por supuesto, tenerte nuevamente de vuelta. Si están de acuerdo también todos los asistentes, podemos hacer una encuestita vía nuestras redes sociales para ver qué tema nos podemos retomar y que... Con mucho gusto. Y que pueda ayudarnos Vicente a conocer un poco más. También Jessica Moreno nos dice, profesor, siempre es un gusto saludarlo y escucharlo y gracias por compartir su conocimiento y sabiduría. Gracias, Jess. Aquí tenemos una pregunta también de Mireya Trejo que nos dice, en relación con CETES, los bondis, estos instrumentos son más variables que las inversiones que ofrecen de las aplicaciones buenas como eToro. Híjole, con todo respeto, Mireya, pero no conozco cuáles son las inversiones eToro. Te ofrezco una disculpa por ello, pero a ver, mira, los bondes, la diferencia con los CETES, ya hice más o menos una aclaración, tienen una tasa fija y tienen una periodicidad de 6 meses. Yo creo que hoy por hoy, como están las tasas, es más viable CETES por su accesibilidad. Sin embargo, yo creo que dependiendo de cada persona, voy a usar un término muy común, ¿verdad? No pongamos todos los huevos en la misma canasta, hay que diversificar, ¿verdad? Y no olvidemos que mi inversión va en función del rendimiento y el rendimiento va en función del riesgo. Claro, yo te cuento un poco. eToro es una plataforma de broker, de trading. Entonces, pues sí te permite diversificar, pero pues lo haces tú a través de esa plataforma. Es muy parecido a GBM. Claro, claro. Muy bien, pues gracias por la información. Aquí justamente César nos dice que está muy buena la información, que ojalá se hubieran agregado algunos ejemplos prácticos para la declaración. Si Vicente nos lo permite, a lo mejor podemos hacer un video muy cortito, muy chiquitito, con algunos ejemplos prácticos y que lo podamos colgar en nuestras redes sociales para que también puedan consultarlos. Con mucho gusto. ¿Qué les parece? Evelyn nos pregunta, ¿cuáles son los deducibles válidos como inversionista? ¿Hay algunas reglas? A ver, deducibles como tales, los que ya mencioné. Por ejemplo, la pérdida inflacionaria es deducible, las pérdidas por enajenación de acciones en bolsa es deducible. Sin embargo, si Evelyn a lo que se refiere son a las deducciones personales, a las que tenemos derecho todas las personas físicas con independencia de cuáles sean nuestros ingresos, bueno, esos están en el artículo 151, que son los más conocidos por ustedes, ¿verdad? Los gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, etcétera, 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 donativos, primas de seguro, etcétera, etcétera. No sé si con eso responda yo la pregunta de Evelyn. Ahorita que nos comente Evelyn, si queda respondida, muchas gracias. También por este lado, nos están haciendo preguntas específicamente de las constancias de retenciones de WordTef Capital. Les recuerdo que WordTef está contestando directamente, WordTef Capital, a través de nuestro chat. Si tienen también algunas dudas, nos pueden también buscar a través de nuestras redes sociales o la página que en este momento se las comparto. Bien. Si me permites, hay un paréntesis, Tania. Claro. WordTep Capital se ubica en la parte que señalé de la retención del 20% y, por supuesto, ustedes, si son inversores de WordTep Capital, deberán trasladarle el IVA y ellos les retendrán 2/3 de ese IVA. Por lo tanto, ese es un asunto que también deben de cuidar, porque en ese momento, cuando ustedes invierten en WordTep Capital, se convierten en contribuyentes de IVA. Mucho cuidado con sus manifestaciones al RFC. Sin embargo, que no te espante el IVA. Acuérdate que es el de Kafka, porque no lo pagas tú, lo paga WordTep. Que no nos oiga Tania y que no nos oiga Paulina y Ricardo, pero si tú dices que yo dije, yo te desmiento, querida audiencia. Si WordTep Capital nos quiere comentar algo también ahí en el chat, está excelente. Pues continuamos hablando con Vicente Romero, que es experto en impuestos. Aquí les estoy dejando nuevamente su correo electrónico por si gustan también hacerle alguna consulta, que muy amablemente nos lo dejó. Ahí está, dentro de la pantalla.
Déjenme ver si hay más preguntas. Evelyn nos dice que sí está aclarada y resuelta la duda. Muchas gracias, Evelyn. Aquí también José Sánchez nos pregunta. José Sánchez. Hay varias empresas de préstamos colectivos, en especial la denominada Yo Te Presto, que entrega el IVA. Sin embargo, no creo que esté reteniendo los 2/3 que comenta. Pero si no te lo está reteniendo, el problema es de ella. Y tiene un gravísimo problema, Por lo siguiente, no olvides que en materia de IVA las retenciones son sagradas para el veracruzano. Entonces, lo que yo te sugiero, José, es quien está preguntando, ¿sí, verdad? Lo que yo te sugiero, José, es tú encárgate de enterar ese IVA porque tú ya lo trasladaste. Ok, excelente. Digo, sobre todo para que no vayas a tener problemas tú, José. El que no le teme al veracruzano está mintiendo, Totalmente. Pues seguimos aquí esperando sus preguntas. Mientras, no sé si Vicente quieras agregar algo más antes de que llegue una última pregunta, si no, de lo contrario, ya nos vamos despidiendo. Bueno, yo simplemente quiero agradecerte, Tania, la invitación a toda la gente de Worte, Paulina, Ricardo, y a todos ustedes que me hayan escuchado esta tarde. Ojalá y las expectativas que les trajeron a esta sesión hayan quedado satisfechas. Y no olviden, ahí tienen mi correo electrónico. Con mucho gusto estaré dispuesto a ampliarles cualquier duda. Disfruté mucho de compartir con ustedes y nos veremos próximamente en otro evento. Muchas gracias, Tania. Gracias, Vicente. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Esperamos continuar haciendo algunas cuestiones de información contigo para todos nuestros inversionistas y todos aquellos que tengan dudas sobre inversiones y sobre impuestos, que seguramente hay muchos, empezando por mí y por muchos más que estamos presentes en esta charla. Claro. Muchas gracias. No sé si esto se va a quedar grabado en la página de ustedes. Así es, correcto. Yo les sugiero a la audiencia que en todo caso la vuelvan a ver para que retomen ahí los conceptos y puedan puntualizar en un momento dado sus dudas. Así es, este video, como bien comenta Vicente, se va a quedar arriba de nuestro YouTube, lo pueden consultar cuando gusten, cuando quieran, y claro, pues escribirle sus dudas a Vicente, que está ahí su correo electrónico, y a través de nuestras redes sociales en wortec.capital, en todas nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Yo ya me despido de Vicente y me quedo con ustedes para darles un aviso de nuestro siguiente webinar. Pero mientras quiero agradecerte nuevamente, Vicente, por acompañarnos y estaremos felices de que nos acompañes nuevamente. Estaré encantado, Tania. Y por favor, cuídense todos. El bicho todavía anda suelto. Hasta la próxima, Buena tarde. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, Tania. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Les cuento brevemente qué es lo que va a pasar en nuestro siguiente webinar al que los esperamos. Va a ser el 15 de abril a las 5 de la tarde por esta misma vía también, YouTube. Vamos a estar enviándoles información a través del newsletter al que se pueden suscribir, a través de nuestras redes sociales y todos nuestros canales de comunicación. Vamos a hablar en esta ocasión del estado en el que se encuentra el Fondo de Capital Emprendedor Wortec Capital, dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo hemos crecido, cómo hemos avanzado, además de que también tendremos noticias y actualización de todas las empresas que están en el portafolio. Va a hablar con nosotros Imity, Hunsport y Offlander, que son las empresas que actualmente están recibiendo inversión por parte del Fondo de Capital Emprendedor y que van a darnos pues noticias de cómo terminaron el año pasado, cómo está este trimestre, y este tipo de reportes trimestrales los vamos a estar dando a lo largo del año y les estaremos comunicando, además de todas las demás charlas que estamos preparando para ustedes en el resto del año. Entonces, pues, nuevamente les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en este webinar y en esta tarde. Y muchas gracias. Nos vemos a la próxima.